que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo pagarte, mi Señor, lo que haces tú por mí? Le das sentido a mi vida, me das razones para vivir. Cuando en angustia yo estoy, cuando se cierran las puertas, me mantienes de pie, me das paz en la tormenta. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo pagarte, mi Señor, lo que haces tú por mí? Le das sentido a mi vida, me das razones para vivir. Cuando en angustia yo estoy, cuando se cierran las puertas, me mantienes de pie, me das en la tormenta. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. De toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabes? Eso es lo que tengo que hacer. Mirar su vía, un camino, la verdad y la vida. Creemos en ese camino. Seguir a Jesús, porque Él es el que nos muestra la verdad y nos da vida. Vida en abundancia. Dios me ha dado tanto, ¿Qué puedo decirle? tanto, Es el tanto, dueño de la vida. tanto, Y es tanto, tanto que me ha dado. como Y yo solo quiero hacer la acción de gracias. lo que Él ha hecho Porque Él es el por camino. mí. Un solo camino tiene los hijos de Dios me ha dado Solo es tanto, esa puerta. tanto, Se llama tanto, tanto, que jamás tendré como pagar No hay lo como que pagar. Él ha hecho por mí. ¿Cómo pagarte, mi Señor, lo que haces tú
me ha dado tanto, la gloria. tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho. Demos la gloria al Señor, hermano. Qué alabanza también. Como pagarte mi ¿Cómo Señor, pagar? lo que Ya pagó haces tú. en alabanza y adoración, que es nuestro deber. Y sobre todo nuestro más orgullo es cantar alabanzas al que nos hizo transformador. ¿Cómo pagar? No hay forma, hermano. Solamente siendo obediente, amando a Dios sobre todas las cosas, creyendo que Jesús es el Señor. ¿Saben? No hay como pagarle a Dios ese acto de amor que hizo por ti y por mí. Envió a su Hijo Jesucristo, o sea, Jesús salvación y Cristo unido. Una salvación unida para llevarnos de retorno a casa. Hoy Shammai Sharababai. Cuando la desobediencia nos sacó de casa, Rakatai, solo uno pudo pagar el precio. Cambió la historia. Yo supo que por mucho que intentara, el polvo no podría, pero su Hijo nos enseñaría a nosotros que portamos un alma como ellos, que la guía del Espíritu Santo de Dios necesitaba que nos mostraran el camino, y el camino se llama Jesús. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Y entonces miramos que esa es una sangre real, universal, que pagó un precio, se derramó en la tierra. Y yo tengo que darle la acción de gracias al que nos amó. Porque, como dijo Pedro, el mundo te lleva a buscar los deseos y la vanidad del corazón. Pero tú y fuimos apartados y pusieron espadas de fuego. Porque el único retorno no era por allá, de ahí nos sacaron. Pero Él trajo una victoria para llevarnos al camino de salvación. Y nos lleva a esa casa celestial que tenemos derecho tú y yo, como hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, tenemos que amar ese reino que tú y yo pertenecemos. Y tenemos que saber que hay un nombre que te va a llevar allá. Otro no hay. Yo tengo que hablarte esa verdad para que puedas encontrar el camino, la verdad y la vida. Y dice que entre el cielo y la tierra solo está Cristo como intercesor nuestro. Y el mundo se opone a ese nombre porque Él quiere que tu alma se pierda. Y el camino de la verdad y la vida es salvación de las almas. Y de pronto el mundo dice, pero las almas ¿para qué? Pero pregúntate tú, ¿por qué el diablo quiere tu alma y Jehová le reprenda? Porque el negocio de nuestro Padre son las almas. Porque en el negocio cósmico, en el negocio de las guerras y las batallas espirituales, el único que pudo ganar la batalla fue Cristo. Y yo no puedo darle honra a nadie, ni a cosa, ni cosa creada por hombre, al que lo dio todo. Dios ha dado tanto, que dio a su Hijo unigénito para salvar una promesa de amor. ¿Sabes? Yo antes de entrar aquí a la palabra, porque la palabra a veces nos falta que se nos revele. Yo tengo que hablar de revelación. ¿Sabes? Había un pueblo con una promesa. Y no voy a decir, no por una palabra. Para que veas tú cómo son las batallas que hay. Porque Dios le dijo, mira, va a pasar esto. Irán en esclavitud. Se multiplicarán, prosperarán. Pero será la única nación que yo escogeré. Esa fue una promesa, Abraham. Porque Dios buscaba hombres con un corazón, y el negocio de aquí de todo es el corazón. Dios no es engañable para nada, todo está escrito, mi amado. Amén.
Por eso te quiero hablar de ese amor, de un enamoramiento real. Y si tú no te enamoras de Jesús, si tú te enamoras de Dios, ¿de quién estás tú enamorado? Si Dios es primero. Y Abraham, Dios se lo dijo en capítulo Génesis 22, para clarito, para Abraham, para ti y para mí y todas las generaciones venideras. Que entre el cielo y la tierra está Jesús, pero Él no vino a mostrar al Padre. Amén. ¿Y cómo fue? En adoración. ¿Cómo fue Abraham? Dice que en Génesis 22 hablaba de que Abraham habitaba en adoración con Dios, por eso tenía la comunión. Por eso la alabanza habla de las cosas hermosas de Dios. Pero hay una parte que me llamó la atención aquí. Amén. Amén. Dice algo que el versículo donde hay una conversación del llamado de Moisés. Y el Señor me acaba de hacer una revelación antes de llegar aquí. Y es que cuando el pueblo de Dios estaba demorado en clamar, era porque había una batalla para no dejar salir al pueblo de Dios. Y entonces tuvo la opresión misma del faraón, hizo que ellos volvieran a acordarse de dónde venían y a quién pertenecían, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acuérdate que ahí había 12 príncipes y cada uno con sus casas de millares. Entonces le estaban sirviendo al mundo, al faraón. Le tenía miedo por cuanto sus bendiciones tenían que se multiplicar y fructificaban, eran indetenibles. Y buscó estrategias para decir, lo voy a matar. Y en el momento en que dice, lo voy a matar, ¡pum!, aparece Dios. Porque Dios no va a dejar que su promesa muera. Amén. Entonces, era un pueblo con puertas, con toda la opresión, toda la maldad, destinado con un decreto de muerte. Pero hay algo que Dios le dijo a Abraham. Y un hombre que estaba apartado en un desierto, que conocían los pensamientos y cómo se movían las cosas del mundo. Un hombre llamado Moisés, que aunque había perdido, Dios lo había limpiado de Egipto. Él sabía, él había sido un comandante y había sido hijo de Faraón. Y era hijo de Dios, pero el mundo lo quiso llamar. Él tuvo en el desierto que dejar de ser llamado hijo de Faraón para quitarse el anillo del mundo y colocarse los ropajes del reino de los cielos. Y eso pues duró tanto tiempo en el desierto. Y un día dando vuelta, en un momento, como el pueblo comenzó a clamar, yo estaba preparando uno que no sabía que ya lo tenía listo para sacarlo de atrás para adelante. Y Rakatabash, porque había llegado el tiempo. Y Dios se encuentra, Él va, habla con él, quítate tus sandalias. Desde has estado en el desierto, ahora ven a adorarme. Ven a mí, inclínate ante mí, dice el capítulo llamado de Moisés. Porque él dijo, iré yo, como una palabra que estoy escuchando, iré yo y veré esta gran visión, capítulo 3, versículo 3. Y dice entonces, Moisés, y responderle aquí, Moisés había comenzado una relación de Dios íntima con Moisés. La preparación y la limpieza solo fue para comenzar Dios a poder estar dentro de él, quitar todo el mundo y el ser, esa vacía hermosa para aportarlo. Por eso estoy diciendo que aquellos que no tengan un encuentro con mi Señor, que no tengan un encuentro con Dios, pueden hacer brincar y saltar, pero no van, no entran. Pero se lo estoy diciendo bien, no entran si no se arrepienten, si no cambian, porque el único camino es Jesús. Y quien combate contra el hacedor y contra los decretos, los mandamientos, lo que Dios dijo, pleitea con Dios. Por eso la iglesia no tiene que pelear, se sacude el polvo y sigue avanzando. Y eso fue lo que hizo, se sacude el polvo del desierto, el polvo del pasado, y tuvo un encuentro con nuestro Padre. Amén. Dice, con el gran yo soy, con Yahweh, con el Shaddai, con el Dios Todopoderoso. Aquí fue el gran yo soy.
Tú no tienes que, nosotros aquí, él no le dijo, es como cuando le dijo el Señor a Pedro y a Juan, no te interesa lo que hace Juan, es lo que tú vas a hacer, porque Juan tiene otro camino, el camino de Moisés, de la libertad. Amén. Para luego enseñarlos a conquistar como soy. Amén. Entonces, ese hombre que tenía hogar, familia y de pronto daba vuelta y pensaba que nunca iba a ver, que no saldría de ahí. Un día Dios le habló, como me está hablando de antes. Y amén. Amén. Y él dice que había escuchado, entonces dice que yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y mira, comenzó teniendo miedo de mirar a Dios, pero después terminó estando todo el tiempo en la presencia. Y ya, ese cubrirles era porque el resplandor que había de sus encuentros con Dios era tanto, que iluminaba una nación santa que Dios había escogido y preparado para ir a conquistar una promesa. Amén. Es un encuentro. Es un encuentro. Yo estoy hablando del Antiguo Testamento porque te quiero dar una palabra. Y en esa batalla que había ya con los hijos, el faraón dijo, les voy a hacer de todo, lo voy a acabar, lo voy a diezmar y solamente va a quedarme con tanto para... ¿Por qué? Porque quería detener la multiplicación y una fructificación a la cual tú y yo tenemos derecho como hijos. Amén. Somos prósperos por palabra de Dios. Somos multiplicados por la palabra de Dios. Somos de expansión porque su palabra es de expansión. Es la palabra que tú y yo portamos de Dios. Tú y yo somos de Dios porque estamos hablando. Somos hijos porque hablamos de un Padre, de un reino poderoso. Y se estaba preparando para derribar al más poderoso del mundo, de la tierra. Amén. Amén. Y entonces vamos mirando que dice, he descendido. Y Dios ha descendido en un tiempo donde Dios ve el clamor de su iglesia, su remanente. Y cuando Dios ve en problemas o ve que el mundo está tratando de matar su promesa, pues Él desciende. Y dice, y sacaros. Y le dijo a Moisés lo que le dijo a Abraham. De aquella a una buena tierra, de aquella, y sacaros, de aquella tierra que no agrada a Dios, de aquella tierra seca, de aquella tierra árida, de aquella tierra que no es. Dios me la bendiga, mi amada princesa del Señor. Eso es lo que somos, príncipes del Señor, Amén. Pastor hermosa del Señor, guardemos el corazón, Señor, que nos da todo Dios. Y yo pensaba ahora, Señor, yo quiero predicar, y decía mi hermano, quiero predicarte, y me dijo, amarás a Jehová tu Dios, todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Claro. Entonces, vamos mirando aquí que el clamor de los hijos de Dios hacen que Dios se levante. Pero hay una cosa que debemos ser reconocidos por Dios como hijos. Aquí dijo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Quién es Israel? Pues Jacob. ¿Quién la peleó? ¿A quién dejaron manco? ¿A quién dejaron caminando con la promesa? ¿A quién se perdió la noche, la promesa de sus generaciones? Jacob. ¿Y cómo le cambió? Israel, porque es el que camina con Dios. Y la iglesia está llamada a caminar con Dios como Moisés estaba siendo invitado a caminar a un propósito de Dios. Porque cuando Dios tiene un plan, Él lo va a cumplir. Debemos tener un corazón dispuesto. Hay que servir. Dios no nos va a quitar los dones, no va a quitar lo que no. Pero, Balán, si fue para otro lado. Tú y yo tenemos que hablar de Jesús, hablar de nuestra casa, hablar de nuestra familia. Este pueblo fue reconocido por Dios como pueblo suyo. Y pues no es el título lo que nos hace. Lo que nos hace es ser hijos de Dios. Y el único que tiene la llave para darnos esa bendición de hijos, como la luchó Jacob, es Jesucristo. Porque la luchó. Él la luchó. Tú no fuiste a la cruz. Yo no puedo darle a lo que no haya ido, no le puedo dar valor. Aquí le está diciendo a los hijos de Israel, o sea, al que peleó, por eso son hijos. Amén.
Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, ha visto la desmedida maldad de Egipto, del mundo, contra su pueblo. Un pueblo que les servía, un pueblo que los hacía ricos, un pueblo que los bendecía, porque un pueblo, cualquier pueblo de la tierra, solo lo bendice un pueblo de Dios, un hijo de Dios. Tú y yo somos tan benditos, tan benditos, tan benditos, que tú eres como una estrellita, una piedra que Dios puso aquí en la tierra. Y por ponerla aquí en la tierra, como eres hijo de Dios por ver a Jesús, tú bendices esa tierra. Y eso es lo que el mundo nos hace olvidar. Y eso es lo que estaba haciendo Egipto, olvidar a su pueblo de Dios, que había sido ubicado para crecer, pero se habían olvidado. Y Dios, la misma opresión y la misma maldad del faraón hizo que volvieran y retornaran y volvieran el rostro a casa. Amén. Amén. Dice aquí entonces, ven por tanto ahora y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces vamos mirando aquí que si son los hijos de Israel son hijos de Dios. Y Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos, mientras clame. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo maldad. Ellos sí se habían olvidado, pero eran hijos de Dios, porque era una palabra que estaba sellada. Pero además de eso, ¿por qué Dios desciende? Porque Dios estaba viendo a sus detractores, los que los angustiaban. Amén. Pero dice, así como este pueblo, yo tengo una tierra donde están haciendo todo tipo de maldad. Cuando hablé con Abraham, ya habían comenzado a hacerlo, pero cuando rebosara mi copa, tenía un pueblo para ir a disfrutar de lo que ellos sembraron, por cuanto ellos sembraron maldad. Y entonces Dios los saca de aquí para una tierra de bendición. Lo que te estoy hablando es que Dios se mueve por sus hijos. Y si tú no eres hijo, hoy es el día, hasta que este pueblo no se arrepiente, esto es un arrepentimiento, un clamor al cielo, porque dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, cuando Dios le dijo, digo, he pecado contra ti, contra el cielo. Dios nos ve, Dios está sentado en el círculo de la tierra, nos ve. Para eso somos como saltamontes, para hombres cuando no tenemos a Dios. Solo Jesús nos hace hijos. Y yo te quiero hablar que es el único camino. Y este pueblo tenía un solo camino, una promesa. Y dijo él, mi pueblo. Y entonces llegó un hombre escogido llamado Moisés. Y el carácter de Moisés fue borrado. No sé que lo volvió. No, el carácter de Moisés era un carácter y una formación que Dios necesitaba hacerlo. Lo apartó al desierto como apartó a Pablo para prepararlo a una tarea de llevar su pueblo a la promesa. Y aquí como Moisés que llevó, él no la pisó, pero la vio, pero dice que en la transfiguración estaba con Jesús. Entonces tú y yo tenemos que mirar que cómo tenemos que conocer al Padre, está en la palabra. ¿Cómo yo puedo agradecer a mi Padre si no lo leo, si no lo busco, si solamente voy, dame? ¿Acaso Dios es monedita de oro para estarte echando a ti, o banco para estarte echando plata? Cuando Él es el Dios del oro y la plata, pero para su pueblo. Si otras cosas te responden, Dios nos bendice a todos, pero el que pasa es el pueblo. Acuérdate que Él dejó a un pueblo que iba con las bendiciones por la queja, la murmuración, la maldad de su corazón. No pasó. Es una coladera Dios en el desierto, porque mostró el carácter del hombre. Pero Dios envió a nuestro Señor Jesús para mostrarnos el carácter de la realeza universal. Que estás llamada a una invitación a sentarte a una mesa eterna, a un banquete de una boda del cual ya pagó el precio. Tú y yo no podemos darle el valor a otras cosas cuando el que nos dio el valor de ellos fue Jesús. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no hablar de ti, Señor? Si tú entregaste a tu Hijo unigénito por mí. ¿Cómo no voy a predicar cuando ese encuentro de Pablo, siendo todavía Saulo, y tuvo una preparación en el desierto con Jesús? Salió como Moisés cuando salió del tabernáculo.
para adelante y como dicen, para atrás no voy a mirar. Solo para adelante porque él quería hablar de Jesús. Pablo leía la palabra y con ella predicaba. Y hablaba el reino de los cielos a todos porque Jesús se lo mostró. Sin Jesús tú no vas a poder mostrar. Tú dices, pero ¿de qué me sirve? Pues ¿de qué te sirve? Pues que el negocio que estamos peleando aquí, la guerra que hay, es cósmica, es universal. El que arrojaron de los cielos está aquí y quiere dejar un pocotón como arrastró los ángeles, que ahora son demonios. Y Jehová les reprenda. Quieren gobernar en la vida de los hijos de Dios. Por eso, Dios envió a su Hijo unigénito y dice, tú y yo, personalmente, tenemos que tener un encuentro con el Señor. Y cuando tú recibes al Señor y tú hablas su palabra, y tú comienzas a proclamar, dice el Señor, que cuando tú hablas de ti, de Dios, en tu casa, donde vayas, y tú proclamas el reino de los cielos que está en Cristo Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? El primer paso, recibir al Señor Jesús. Segundo paso, creer. Creer que hay y que en el camino Él te aumente la fe. Hay una palabra que dice, el camino, la verdad y la vida es un solo camino, se llama Jesucristo. Te pueden hablar de todo. Mira, hay gente en este momento, yo me he encontrado gente que tiene tanto, pero no tienen nada. No tienen paz, no tienen amor, porque solo piensan en mí. El yo, le quitan. ¿Por qué? Porque se han apegado al mundo. A veces están un tiempo aprendiendo como Simón, pero para recibir el poder y comenzar a tener poderes de la tiniebla y comenzar a mostrar un poder sobre una ciudad y llevar y perder ovejas y sacarlas del camino. Eso hacía Simón, capítulo de Hechos 8. ¿Qué dijo Pedro? Después que se bautizó y todo, pero no cambió el corazón. Y el negocio es el corazón. Amén. Amén. El negocio es cambiar tu corazón. Dios no les ocultó nada. Mejor dicho, estamos desnudos ante Él. Estamos desnudos. ¿O por qué crees que le dijo? ¿Qué te pusiste? ¿Qué es eso? Ay, que me escondí porque me tapé. ¿Qué es oculto eso? Por eso, nosotros somos para Dios y compartimos el carta leída. Que no te crean, no importa. Que te quieran cambiar, no cambies. No cambies tu esencia de hijo. Porque mira lo que es el mundo. El mundo, cuando Dios te tiene en tus manos, así sirvas, trabajas, te va a hacer lo que te hizo para uno. Como te multiplicas y Dios te bendice. No quiere que te multiplique, te va a matar. Porque Él quiere las ganancias tuyas para Él. O eso no le pasó a la divina que liberó Pablo. Había un poder en esa ciudad que era la adivinación, un poder extraño, fue mostrar un perfume extraño. Y estaba usando a alguien que podía ver, por eso hay que tener cuidado. Porque tú y yo podemos ser usados, por ejemplo, Vana, que sabe el cuento. Y hoy yo declaro en Jesús que esta nación es libre de todo el espíritu que ponga vendas al pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Jesús hizo algo tan hermoso, amén, que dice que Jesús no nos presenta otra opción. Declaró con claridad en Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si leemos la Biblia y los Evangelios, leamos claro. Si no es por Jesús, no pasamos. Y Él nos dijo, predica aquí en el reino de los cielos. No habló que predicara más nadie. Es un solo camino. Y claro que sí. Y todos esos Simones están muertos. Y todo lo que hacen contra la obra de Dios, Balán murió, se metió contra la obra de Dios. Todo está destinado a perecer. Lo que no vaya con Dios. Aquel que dice que su camino es vanidad, pues está llamado a perecer. Mira cuánto tengo a Babilonia, tengo esto, caballos, soy dueño. Pero ¿acaso Dios no fue el que lo puso ahí? Amén. Por eso, honremos a quien le debemos honrar, a quien pagó el precio. Amén.
porque abre la senda que nos conduce al Padre, derribando muros de separación y reconciliándonos con Dios. El que nos reconcilia es Jesús, y el que rompió el velo fue Jesús. El que hizo todo fue Jesús. Yo no puedo hablar de otra cosa sino de Jesús, que Jesús es el Señor y que dijo, Padre, dámelo, se despojó, pagó un precio, fue humillado, vituperado, pagó un precio, pero, dice Isaías 53 al final, para ver linaje, y tú y yo somos ese linaje. Amén. Amén. Y dice, Él es la verdad, porque en medio del mundo de confusión y relativismo, su palabra permanece firme y eterna, revelando quién es realmente Dios. Jesús nos revela a Dios Padre nuestro. Jesús nos revela a nuestro Abba Padre. Por eso es el único camino. Amén. Y es la vida, porque solo en Él encontramos plenitud, propósito y la promesa eterna. Entonces miramos que Él fue la salvación que nos envió para este tiempo. La marca de la gracia tiene un diseño tan especial que solo los sellados suben. ¿Y quiénes los sellados son? Ah, yo recibí al Señor, sí, pero yo soy hija de Dios y yo pertenezco y yo recibí a Jesús. Te bautizaste, cambiaste tu vida, te arrepentiste. En el proceso largo que Dios nos va afinando, Moisés tuvo 40 años y seguía, hermano, la contaminación de Moisés. Aún Jesús tuvo que preparar 12 personas y uno no cambió, y los otros, algunos los negaban y otros creían. Pero Él les dijo, pero ustedes lo van a hacer. Porque cuando tú tienes un encuentro y todas las cosas, y tú tienes una comunión con el reino de los cielos, claro que sí vas a cambiar. Y Él lo va a hacer hasta que te quite todo lo que, hasta que te refine como el oro y la plata, para que lo que Él deposita en ti no sea nunca contaminado. Pablo no se contaminó. Amén. Ningún hombre la fe se contaminó. Ningún hombre que sigue verdaderamente al Señor y se mueve una persona inquebrantable en la fe, tratará de doblarlo. Eso sí, hermano, como Jeremías, como cualquier profeta, cualquier hombre en la fe, le van a dar y nos han dado. Pero ¿sabe una cosa? Ellos no ven lo que tú hemos visto. Y por eso, como ellos no ven, están ciegos, son sordos y son mudos, no verán. Serán de dar las gracias al Señor. Ellos irán con la misma repetición de siempre. Ah, pero yo tenía un sueño hace 6 años. Yo camino abajo en el sueño. También lo que Dios dice y revela, eso se cumple. Y yo creo que este es el tiempo de ese cumplimiento. Amén. Hoy más que nunca esta declaración resuena con poder. No hay múltiples caminos para ir a casa. Porque Dios tiene un camino de retorno. A Caín y a toda la generación. Después de Adán. Después del pecado. Dios cerró la puerta. Esa que nadie abre. Pero Jesucristo abrió esa puerta para que pudiera pasar. Por eso me gusta Apocalipsis 3, versículo 7-8. Él es el que Dios le dio las llaves. No es otro. Nos dio a nosotros la autoridad de esas llaves, pero no las tiene otro. Aún Pablo, hermano, dice Pedro, que me gustaría leértelo. Amén. Agradece, Señor. Lo recibo, Señor. Entonces, esta obra de amor que es Jesús es para que todos tenemos la oportunidad y no acusemos a nadie. Ahora podemos entrar todas, no importa ahora con Jesús, nación, ni raza, ni color, ni lengua, ni tribu, nada. Ahora la puerta está abierta para todos. Pero la única puerta se llama Jesucristo. Yo te quiero leer en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias, Señor. Él es el único que nos dio la oportunidad y pagó un precio, hermano. Eso no es para que vayamos todos los años a celebrar el que murió, que lo enterramos, que no está vivo, está la fiesta. Duélete de tu alma y de la que si un hermano tú conoces a Jesús y pasas por ahí, no le prediquemos. Ese es el amor de Dios, que nos dio a ti y a mí como estandartes y banderas para predicar el nombre de Jesús. Que Jesús pregona es el reino de los cielos, porque llegó, se ha acercado el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí, está abierto. Pero hay una puerta que se llama Jesús. Y dice que Él solo regresará por ese remanente. El retorno es por ese remanente, antes de la tribulación. Vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Yo, hermano, hay que estar muy enamorado. Y eso es paso a paso. Eso no es un camino, la perfección es Cristo.
que seguir es a Jesús, porque Él nos muestra la imagen de nuestro Padre. Los frutos del Espíritu son la bondad de nuestro Padre. Todos podemos ir, pero es una decisión. Amén. Vamos a buscar un capítulo de Pedro. Hay que usar, somos salvos por la gracia, y en esa barca de la gracia, que es Cristo Jesús, está encendiendo la iglesia con un llamamiento a una vida santa. ¿Sabes? Hay una palabra que le dice Pedro a sus discípulos, y hoy tú y yo como discípulos del Señor, del sabio y único Dios, eterno Dios, dice Pablo, el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito, capítulo de... ¿Dónde fui, Juan? Bueno, dejémosla allí. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Mira qué resumen tan de todo lo que te he hablado, me la resumió el Señor aquí, gracias, Padre. Juan 1, capítulo 5, versículo 2. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Es la única forma de ser sellado por el Espíritu Santo. La única forma de conocer al Padre y poder ser sellados por el Espíritu Santo. Y es que la venida de Jesús fue un regalo de amor. Traernos el poder del reino de los cielos para unirnos con su amor, que es el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, para sellarnos y hacernos hijos. Es para los hijos. Esta es una fe que vence al mundo, no es igual. Por eso yo te quiero hablar de esta palabra, porque nosotros a veces queremos saber mucho, pero ¿qué hablaba? Aquí se nos debería con Pablo, contó que era Pablo. Pues Pablo leía, les hablaba y yo iba leyendo la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque Berea sabía, no nos van a sacar del propósito. Si este hombre sabe Dios, sabe predicar su palabra y la predicaba con la palabra. Amén. Dice que el Señor no retarda, hermano, en Pedro, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, ¿qué va a pasar? Aquí está clarito. Leámonos el capítulo 2 de Pedro, capítulo 3. Amén. Dice que se ignora, el mundo de hoy, el mundo ignora voluntariamente esto. Por eso dice, el que busque al Señor con corazón voluntario. Pero también el que ama al mundo se va de corazón voluntario, se sale del pacto. Tú no puedes decir, quiero estar en el pacto, pero no puedo estar en las aguas. Yo tengo que saber mi posición de hijo. Amén. Amén. Y él dice que lo que nosotros tenemos mucha espera, dice Pedro en capítulo 3, segundo de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea, ¿qué nos sustenta la palabra? ¿Qué sustentó el pueblo que iba con Moisés en el desierto? Su palabra, hermana. Y no la vieron, la vieron. Iban caminando a una palabra que no veían, estaba invisible. Pero cuando la pisaron y la miró Moisés, fue visible. Moisés fue quien subió a verla primero. El que la vio fue Moisés primero. Y vio la tierra, la hizo visible. Y al hacerla, el hombre de la autoridad visible, entonces llegó el tiempo de la conquista. Y Dios había preparado uno para seguir. Pero esa persona había buscado, seguía al líder, andaba, miraba la visión. Y la visión de la iglesia es seguir a Cristo. Amén. Amén. Y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, yo te voy a hablar de Jesús porque es un camino. Por mí, dice el Señor, Pablo, al final, solo con Lucas, ayer escuché esa prédica, Pablo, mucha gente que caminó, le ayudó, al final no lo traicionaron, no aguantaron el peso del servicio. Y por eso el que se queda firme, hermano, todos los días venciendo, amando, y saber que si
Dios nos llama un poquito a descansar en el Señor, pero sobre todo guardar el corazón. Que vas a encontrar en el camino mucha gente, como le dijo Pablo en el capítulo 2 de Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 4, demostró que el único que los salvó de la boca de los leones fue Dios. Y así es, hermano, tu camino, pero tienes que caminar tu carrera. La carrera tuya puede andar con mucha gente camino, pero la entrada es una, y tú vas a pasar solo a la presencia del Señor. Bueno, tienes que tratar de que tu casa, tu simiente, tu semilla, en paz, porque Dios te va a preguntar por él en el juicio. Amén. El negocio del Padre, Dios es Dios de familia. Y dijo, mi pueblo, los hijos de Jacob, mis hijos. ¿Y de quién envió Dios? A su hijo. Por eso, Él pagó un precio como hijo. No la podíamos hacer tú ni yo, pero Él sí la hizo cumplir. O sea que lo está diciendo nosotros, para pasar, yo la pasé así como tú. Tú tienes que pasarla. Amén. Y el único camino que tú tenemos abonado se llama victoria. O sea, ya lo hizo, es creer, es lanzar la palabra. ¿Sabes? Estaba escuchando y voy a meditar esa palabra que me dijo el Señor, que como hijo de Dios, Él nos va a salvar. Es la seguridad. Somos hijos de un propósito creado con un diseño especial y un plan de Dios. Así que si sigues a Jesús y si Él paga un rescate por ti y por mí, no hay problema, avancemos, porque la gloria es para Dios. Amén. Él le dio la gloria al Padre. Amén. Amén. Y me gusta que en el versículo 15 de 2 de Pedro 3, aquí, capítulo 3, versículo 15, y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Por eso hay que leer mucho las epístolas, porque aún Pedro no estuvo en las dimensiones que Jesús llevó a Pablo. Pedro las conoció, pero aquí en el capítulo 3 Pedro te habla de que Pablo, hay muchos misterios revelados en las epístolas de Pablo. Y él dice aquí que ese tiempo que espera es por tu salvación tuya y mía. Y la iglesia que no predique esto, y si aquí vienen por y por plata, yo le digo, entra a la iglesia, como tú estás cojo, y yo ya estaba coja como el manco de la iglesia de la Hermosa, cuando yo le conocí, y él me habló de su reino y su poder, yo entré a la iglesia de Cristo. Estamos llamados a entrar a la iglesia que edifica a Cristo, y ser edificadores de las almas, cautivas, y traerlas para darle gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Casi todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué está diciendo? Que vamos a encontrar, si tú y yo nos fortalecemos en la fe, no leemos la palabra, no nos sustentamos en la palabra, muchas personas van a torcer nuestro camino. Por eso cuando Dios te aparta, cuando Dios te llama, cuando Dios te saca de un mal camino, cuando Dios un día te aparta, si estés en buen camino, pero te aparta como apartó a Timoteo, el Señor te está diciendo, te sacó del camino de perdición al camino de salvación. No tenemos que leer la Biblia, no como las enseñan los hombres. Para conocer el deseo de Dios está Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Pero lo único que debemos ser llamados hijos de Dios. Para ser Cristo nos hizo aceptos al Padre, para ser llamados hijos de Dios. No hay otra. Yo te puedo decir muchas cosas, pero sería palabrería mía. Yo estoy leyendo la palabra, porque escrito está. Y con esa venció Jesús a Satanás. Y hoy en el nombre de Jesús, y que Jehová les reprenda, con la palabra vencemos toda oposición. Con la palabra venció Moisés a Faraón. Con la palabra. Porque Dios le daba la palabra y Moisés la llevaba al Faraón. No era Moisés, era Dios que se la mandaba. Y así destruyó al mundo. Y entonces ahora envió a Jesús. Y ya caminamos en la victoria. Pero tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que andar en ese pacto que se llama renovado Jesucristo. Andamos en un pacto según el orden de Melquisedec. ¿Okay?
tú y yo no salimos, ¿bajo qué pacto estás? Y hoy en el nombre de Jesús declaramos que hay bendición sobre nuestras vidas y nuestra casa. Porque las bendiciones nuestras vienen del Señor, que nos las dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos iba a hacer, o sea que somos hijos, por medio de Jesús. Pueden decirte todas las iglesias y todo el mundo lo que quiera, pero yo estoy hablando de Jesús, porque eso fue lo que fui llamada. A mí me dijo el Señor, habla de mí, Liliana, yo no tengo otra cosa que hablarte. Cristo viene pronto. Pablo decía, llegaba, Maranatha. Pero es que se demora. Desde Pablo y todavía estamos, pero si para Dios un pestañeo son 1000 años. Nosotros somos transitorios. ¿Y saben cómo permanece nuestra promesa? Como la del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Vino Jesús. Lo recibieron y Dios, gloria a Dios que Dios en los gentiles. Dios siempre tiene un corazón de amor. Por eso, yo estoy hablando del amor de Dios. Se llama Jesús. El amor de Dios por ti, por mí, se llama Jesucristo. Y por esa obra de amor, entonces, ¿qué hizo? Hablar del Padre ante nosotros. Y entonces dijo, enviar este hermoso regalo. Y es el Espíritu Santo de Dios. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces somos sellados por el Espíritu Santo. No va a poder pasar el mal. El mal vestido no puede pasar. ¿Y sabe cómo pasamos? Amamos. Pablo, aunque pasó circunstancias, estuvo solo y sabía que ese día ya dijo, ven acá, visítame, porque estoy solo. Solo Lucas ha quedado. Solo el Señor estuvo conmigo y me guardó de la boca de los leones. Pero he ganado la batalla de la fe. ¿Sabes qué dijo Pablo? Y eso me gustó la predica anoche. Que guardé mi corazón para Dios. Guarda tu corazón para Dios. Amén. Amén. Y dice entonces, así vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas arrastrados por el error de los inicuos, callaos de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo estoy hablando de eso, porque ese es mi ministerio. Lea Biblia y mi ministerio fue llamado. Jesús me llamó. Yo vi cuando mi Padre me escogió. Yo vi cuando mi Padre me llamó y me escogió. Pero yo vi y me abrazó. Y he visto su preparación y su caminar. Y entonces mi diseño es diferente a todos, ¿no? Cada diseño que le llaman tiene un pueblo, una nación. Como Pedro para una, como Pablo para otra, como los apóstoles diferentes. Cuando, oye, ahí estuve mirando cuando llegué a Croacia. Y el día que llegué a Croacia, me dicen, vamos a la zona costera, estuvimos a Sadar Street y estábamos no me acuerdo cómo se llama el lugar, donde estuvimos con la familia, donde nos bajamos. La mamá estaba esperando y estaba acostada en una toalla grande, en la playa hermosa ay, ¿cómo se llama la ciudad? Bueno, y íbamos para Brooklyn, pero hacemos una escala 2 días antes para llegar allá, un día antes. Y cuando llego estaba la señora acostada, hermosa, esa rubia hermosa mujer, un guerrero. Ella estuvo en la guerra de Croacia con fusil y todo. O sea, pero ya después de pasar la guerra, vi un hijo y ese hijo debe ser esposo y no sobrino. Dios te va a mover a mí. Cuando mueve a una persona y tiene un propósito por mí, me lleva para ver algo. No nos confiamos en muchas cosas. Dios es tremendamente hermoso. Y cuando voy allá a esa mujer, veo el ancla gigante acostada y todo el diseño de la iglesia que ella me había dado. Y ella yo tenía. Y yo le dije a ella, está acostada bajo mi toalla. ¿Cómo? Esa toalla es mía. Y hermano, aquí la tengo. Y caminando por todo Croacia, el mar Adriático, le di la vuelta también por Eslovenia y no eso con mi familia, y Italia. Y dije, ¿por qué el Señor me trajo acá? Y hay cosas que te revelan un tiempo, ¿no? Y cuando llego a Sadar y hay un shofar que lo hace bien todo, suena el shofar. Y luego veo esa magnitud y todo lo que veo es ancla, ancla, ancla. Y cuando llego a Dubrovnik, tremendo, ahí estuvo Tito. Y mi familia comienza a mirar y yo comienzo a mirar, hermano, a mí me puede tener
hablando con usted 5 minutos, 10 minutos, y máximo 1 hora, y de verdad que ya la hora, ya yo hace media hora, ya estoy elevada. Amén. En el reino de los cielos. Dame la gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando veo una sinagoga, yo entro, mi familia no entra, yo me quedo. Cuando yo entro a esa sinagoga y veo shofares, bancos, veo esa primera sinagoga establecida en Euroasia. Hay Shammai Shabbat, Dalmacia. Y entonces estaba en Dalmacia, hermano. Y Dios tenía un propósito, estaba reclamando esa tierra. Y cuando me senté, hasta ahora estoy entendiendo este mes de muchas cosas que me ha mostrado el Señor. Y cuando estuve allí, miré a Abraham, toda la historia, los libros, todo. Estuve en un lugar donde estuvo el hijo, donde creo que estuvo en el mar Adriático, pero estuve en Dalmacia. Y cuando venimos de retorno, aparece en el cielo un libro grande que toda mi familia lo vio. Y me dice mi sobrina Vanessa, es un libro, la Biblia. Yo decía, y ese es lo que tú ves en mi iglesia. Porque yo digo, es todo lo que estaba en la iglesia. O sea, ya tenía 2 años con ese logo que Dios me había diseñado. Porque tú y yo somos un plan, un diseño grande de Dios. Y hoy me estaba acordando de que estos hombres se movieron por fe. Entonces, cuando yo he viajado, es para Dios mostrarme la tierra. ¿Cuál es la caminada donde ha llevado su palabra? Personas que murieron de esa iglesia y entregaron su vida por una nación. Pero tú y yo entregamos eso. Pablo la entregó por una nación santa. Aunque siendo romano, él se declaró ciudadano del reino de los cielos. Y cuando tú y yo nos declaramos ciudadanos del reino de los cielos, pues estamos en one way. Estamos en una sola vía. En la vía que se llama Jesucristo. Yo por eso hablo del Señor. Ellos conquistaron reinos hablando de Jesús. Y aunque el mundo trate de borrarse, nos pregunta por qué odian ese nombre. ¿Por qué tienen que poner otras cosas antecederla a un nombre si Dios es primero? Amén. Ese es Dios. Hay gente personas que conocen a Dios y se ponen a llorar por la iglesia porque no lo ponen a predicar en el altar. Hombres con tanta trayectoria y lloran porque no lo ponen ahí. Cuando Dios le dio un ministerio, ábralo. Vaya y siga su ministerio. Amén. Por eso se han perdido ministerios. Porque quieren honra de hombre. Estos hombres no buscaron honra de hombre. Ellos buscaron agradar a Dios. Amén. Es un corazón. Dice el pueblo de Dios bendito, pero tiene que estar en la santidad. Si no es bendito, está como dijo Pablo al final. Amén. Amén. Hay una palabra, yo te quería leer esto y doy gracias al Señor que hoy tú puedas escuchar esta palabra a los que lleguen. Y es que yo tengo que ser agradecida con quien me llamó, que me dio paz. Pablo, toda la gente, cuando vio que estaba solo, al final sabía que tenía la corona de la justicia. Y dijo, eso pasará, Timoteo, pero cuida tu carrera, es la tuya. Otros tratarán de empujarte, meterse en tu carrera, pero que se meta en tu ritmo de un propósito de Dios. ¿Por qué que se va a quemar? No avanza. Porque dice Pablo en ese capítulo 2 Timoteo 4 que todos tenemos que pagar y aparecer en un juicio. Cada uno tendrá su recompensa. Y ahí nosotros tenemos, por eso, amar a los otros, clamar misericordia. Hoy estaba leyendo esta palabra, la leí ayer de mi hija María José, un día me escribió, me lo dejé en la mesa. Y mira lo que me escribió. Porque es que a veces se van formando. Yo no digo que Dios la forme. Yo sí, de echarlo hasta que se duerma. La palabra de Dios bendice tus labios. Y tus acciones te describen como una mujer de fe. Gracias por iluminar nuestro camino y damos muestras de amor que alientan nuestro ser. Un poeta de amores está edificando, Señor, aquí en mi casa. Esa ministra de amor, mi casa, yo serviré, Señor. ¿Por qué? Porque ellos han visto mi vocación en la palabra.
estaban pequeños, solos en un lugar donde Dios me puso. Y ahí les mostré mis hijos, en una cama, adoramos. Y siempre les hablaba de Dios. No era la que más sabía hablar. Pero mis hijos, un recuerdo, era que yo en la cama, y dormíamos los 4 en la cama, con mis 3 hijos cuando estaba me acostaba por fuera. Y dormían todo el tiempo conmigo en la cama y cantamos alabanza en la habitación. Somos diferentes. Lo que te estoy diciendo es que tú eres diferente al mundo, por eso no vas a ganar. Si Pablo, si todos esos hombres de la fe fueron perseguidos por llevar un nombre, es porque el mundo no quiere que tú pases a ese tiempo, a esa hora. Cuando mi hija leí esta palabra que Dios bendice, la palabra de Dios bendice tus labios, me acordé de Isaías 50. Porque somos hijos benditos de hoy, nuestros labios hablan bendiciones. Y tus acciones te describen como una mujer de fe, pero digo, mira, y ese es mi testimonio. Mi testimonio es ese. Que yo no le pido a Dios otra cosa, sino que mis semillas sean semillas de Él. Que mis hijos sean hijos de Dios, porque yo quiero salvación para mi casa. La iglesia de Cristo habla diferente. Y es la única vía que tenemos. Eso me lo escribió hace como 2 meses mi hija. Y yo tenía ahí, y yo lo leí, ¿no? Pero volví a mirar. Amén. Hay una cosa que yo te quiero decir. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo te invito a recibir al Señor, porque quiero dar una bendición tremenda. Quiero bendecir al que de verdad se entrega al Señor. Es que si no nos arrepentimos de nuestros actos, sí, yo voy a la iglesia y me ayuda a todos, pero si no eres, hermano, mucha gente quiere ir, quiere hacer, pero no es hijo, aunque esté en la iglesia, aunque esté sirviendo, no ha entregado su corazón. Y mientras no entregas tu corazón a Dios, no eres hijo, no eres hijo. Dios está llamando un remanente por medio de Jesús, una oportunidad para cambiar nuestra vida. Yo me quiero contigo ubicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de esta palabra, antes de dar esas bendiciones, yo te invito hoy, como digo, a arrepientarse. Bien, Cristo viene pronto, pero sobre todo es porque quieren conocer tu nacionalidad eterna. Dice que nadie puede, cuando un ministro o alguien declara su nacionalidad, ama su nación. Yo amo mi nación santa. Yo amo a mi Dios Padre eterno, Jesús y el Espíritu Santo. Yo amo al Dios del universo, al Creador, a mi Hacedor. Yo amo al que me hizo a su imagen y semejanza. Y Cristo vino a mostrar, que nos mostró la esencia de un Padre de amor. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a dejar todo atrás, todo aquello que te derribaba. Porque sabes una cosa, que cuando tú dices Jesús es el Señor, la sangre de regresa al cielo corre por tus venas, por tu ser, por tu mente. Dios declara posesión divina, eterna sobre ti, que eres tierra bendita, tierra deseable, tierra que dará fruto. Amén. Dice, porque hoy Jehová te introduce en la buena tierra, hermano. Hoy es un tiempo de poseer. Hoy yo te invito a que entres en esa buena tierra. Yo te invito hoy a enamorarte del Señor. Y en un tiempo en que hablamos arrepentimiento, no como el arrepiéntete y la regla la empatan. Cuando vienes a Jesús, es un camino. Vas a caerte, pero te levantas. Habrá gente que tú orarás por personas, no, sino orarás por personas que tienen tu proceso. Y Dios te va restaurando en tu proceso. Una palabra que el Señor me dio porque el Señor está regando la tierra. Y cuando está regando la tierra, Él comienza a movernos. Y luego comienza a regar para dar su fruto a su tiempo. Y dice Isaías 30, versículo 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en el tiempo serán apacentados en espaciosas despensas. Hay una prosperidad tan grande para el pueblo de Dios, que cuando somos hijos de Dios, tenemos las bendiciones eternas. Por eso Israel todos los días puede. Y aunque Él tiene una promesa de doblar sus rodillas y confesar que Jesús es el Señor,
Estamos llamados a ser de bendición. Por eso el Señor hoy, cuando Ruth y Noemí volvieron a casa y entraron a la tierra de su bendición, llegaron a una tierra donde vieron lo que nunca pensaron ver. Bendiciones. Noemí conocía a la doña heredera, se fue, pero regresó. Pero cuando Dios le mostró y vio a todo lo que tenía derecho, hermanos, Noemí se enamoró personalmente y Ruth se enamoraron de Dios y pasaron ella a ser madre de un linaje y Ruth quedó dentro de un linaje, porque el arrepentimiento trae bendición. En cada año, dice Deuteronomio 15, hará remisión, y esta es la manera de remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no le demandará más a su prójimo, a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Un tiempo de salvación, un tiempo de jubileo, un tiempo de una buena tierra que Dios nos ha dado. Hoy estamos poseyendo esa bendición y esa tierra, porque somos tierra bendita para poseer. Pero hay algo que me dice: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera, tú yo lo perdonará a tu hermano. Perdona a tu hermano. Eso nos enseñó el ministerio del perdón. Y las personas de otras partes que no entienden, ni ven, ni entienden lo que tú y yo hablamos del reino de los cielos, eso déjaselo a Dios. Pero ellos tienen que reintegrar. Amén. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Aleluya. No habrá miseria en esta tierra. Y declaramos eso sobre para nuestra nación, para la nación donde está el remanente de Dios ubicado. Uno que clame y le busque. Porque ellos fueron llevados, salieron de la esclavitud a poseer bendición. Y la pisaron. Yo creo que es el tiempo que estamos pisando. Dice: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Eso fue lo que dijo Jesús cuando nos envió a predicar: que nadie tendrá dominio sobre su iglesia, sobre el pueblo de Dios. Por eso tú y yo caminamos una vía que es la escalera al cielo, donde las bendiciones, ¿sabes? Una día vieja me metía, no, yo fui una escalera, y a la mitad de la escalera comenzó a cambiar la escalera. Cuando subió unos escalones, creo que eran, no te voy a decir cuánto, pero cuando subió esos escalones, vi personas que subían dibujadas en esa escalera. Y todo lo que había eran ríos y ríos. Y a veces nosotros estamos en lugares y no observamos que Dios nos ama. Dios siempre nos ama con todo. Con todo nos habla Dios, y más con su oración. Así que hoy, yo te invito hoy, y la palabra es: mi tierra dará fruto, porque soy tierra deseable. Yo en mi casa serviremos a Dios. Así que hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Por qué? Porque desde el principio es hijos. Y Jesús nos mostró con su venida es ser hijos de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Que hoy esta palabra te llene y la medites. Porque aquí tenemos que leer la palabra. Yo te digo a la gente que hay que leer, léala. Pero el Señor en camino, mientras vas metiéndote con el Señor, te pasa donde Ezequiel 47. Te vas a inundar de la palabra del reino de los cielos. Quiero leer esa palabra porque quiero que quede consignada. Amén. En Ezequiel 47. Aleluya. Tengo la gloria a Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra que me dice. Amén. Mira la vida que llevó Ezequiel. Entonces dice Ezequiel en el capítulo, dice aquí, Ezequiel 45, versículo 10: balanza justa, efa justo y bato justo tendréis. Que Dios te bendiga y que en esta palabra te está invitando el Señor a que entremos a esas aguas saludíferas, que entremos a esas aguas que fluyen del templo del cielo, a esas aguas que nos llevan,
que aguas que nos llevan a la presencia, que nos lavan, nos limpian, pero nos sumergen a la bendición eterna. Nos llevan desde los tobillos, ir avanzando a las rodillas. Amén. Y aunque ya es un río que no puedas pasar, porque las aguas han crecido de gran manera, hermano, nadaremos. Amén. Y entonces vio árboles en la ribera, capítulo 5. Y dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 1? Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden de Arabá y entran en el mar, y entrada en el mar recibirán sanidad de las aguas. Eso es lo que es Jesús para ti, sanidad. Y toda alma viviente que nadare, que naciere por donde, que nadare por donde quiera, que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por entre ellas estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare en este río. Y yo doy gracias al Señor, porque estamos nadando. Y hay peces escondidos en ese lugar tan grande, en ese lugar donde el sediento tendrá de ser de los ríos de las aguas salvíficas. La palabra es sanidad cuando profundizas en ella. Así que hoy yo te invito a eso, a seguir a eso. Te habla tu pastor y profeta y la navegadora dice Salamanca, todos los caminos que me ha llevado el Señor, cualquier nación donde Él me ha llevado, hermano, yo he visto a la naturaleza obedecer la voz de Dios, y es su palabra, porque con la palabra de Dios, con su voz, fue hecho todo. Y cuando la creación escucha la voz de Dios, tiembla. Por eso dice, ¿qué escuchaste, hermano? ¿A quién viste? A la gloria eterna. Amén. Así que hoy, que esta palabra te edifique, entres a esa poesía de amor. Déjame escribir una poesía. Yo te iba a dar una palabra más, pero Dios me dio esta palabra que está aquí, era tener última, una bendición. Y que la prosperidad son para los que tienen al Señor, al Dios de familia, al Dios de simiente, bendito. Salmo 112. Que Dios te bendiga. Yo solo quiero estar agradecida. Yo solamente quiero decir gracias. Porque Dios me ha dado tanto, tanto, tanto. En lo mucho y en lo poco. Pero en lo poco, hermano, yo estoy para ti. En lo mucho y en lo poco. Depende de tu salud. Con el hecho de tener a Jesús es suficiente. Amén. Así que hoy, que Dios te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, joven, y paz. La paz de las alturas de Dios Altísimo esté sobre esta casa, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mi descendencia de naciones y sobre las tuyas. Los bendigo este día, porque es un deleite para mí servir al Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Dale la gloria a Dios. A Dios.